algunas naves pasen y otras no. ¿Esto es así? Sí, sí. La República Islámica de Irán siempre ha respetado sus compromisos con respecto a la navegación libre en el Estrecho de Hormuz. Siempre hemos intentado brindar seguridad en cuanto a la navegación en el Estrecho de Hormuz. Pero ustedes saben, al igual que todo el mundo sabe también, que hoy en día estamos en guerra con dos regímenes, Estados Unidos de América y también el régimen sionista. En realidad, si hay alguna limitación, si hay algún obstáculo en la navegación por el Estrecho de Hormuz, estos días se debe a la situación que estamos enfrentando. La causa principal y el problema principal vienen de Estados Unidos y del régimen sionista. Y la guerra que estamos enfrentando. Así es la situación que estamos enfrentando. Y la historia de Irán muestra que Irán siempre ha tratado de brindar seguridad en esta región. Así que si hay que culpar a alguien, es al régimen israelí y a Estados Unidos, que han desatado una guerra. Y la guerra tiene sus consecuencias. Ahora nuestra gente, los civiles, las personas inocentes, están muriendo como mártires debido a los ataques aéreos de estos dos regímenes. Habrá oído que hace solo 2 días, más de 160 alumnas inocentes perdieron la vida. Son personas inocentes. Por eso, no deberían estar hablando sobre el Estrecho de Hormuz. Esto es una guerra. Por cierto, las consecuencias son enormes y ellos deberían asumir la responsabilidad por ello. ¿Pero qué responsabilidades? ¿Con respecto a qué? No estoy seguro de haberlo entendido. Le pregunté si el Estrecho de Hormuz está cerrado, parcialmente cerrado, y si lo mantendrán así. ¿Podría darme una respuesta con respecto a eso? Como ya he dicho, lo que estamos presenciando en el Estrecho de Hormuz, los problemas que hay allí con respecto a la libre navegación, se deben a la guerra que se ha desatado contra la República Islámica de Irán. No es Irán el que está causando los problemas allí. En realidad, esos problemas se deben a la guerra que han impuesto esos dos regímenes. Eso es lo que puedo decir al respecto. Aquí va una pregunta muy importante. Hay quien diría que el líder espiritual de Irán es para los chiitas, que suman varios cientos de millones en todo el mundo, tan importante como el Papa para muchos católicos. ¿Cómo caracterizaría usted el asesinato del líder supremo y su familia por parte de Israel y Estados Unidos? ¿Qué repercusión tendrá en su país y quizás entre los chiitas de otras partes del mundo? El asesinato y martirio del líder supremo de la República Islámica de Irán es un crimen atroz. El líder supremo era el máximo representante de la República Islámica de Irán. Y fue un acto que ellos cometieron, un acto de asesinato que de hecho va en contra del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Esto es indudable. Sé, y todo el mundo sabe, que los Estados Unidos y el régimen sionista no son regímenes que vayan a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Pero lo primero es que lo que han cometido es totalmente contrario al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. El segundo punto es que el líder supremo era al mismo tiempo un líder religioso respetado por decenas de millones de musulmanes en todo el mundo, no solo en la región. Y esto, sin duda, tendrá sus propias consecuencias, como usted sabe. Él era muy respetado entre los musulmanes. Y por lo tanto, lo que estos dos regímenes han hecho con el martirio del líder supremo provocará sin duda
la reacción de los musulmanes de todo el mundo, de aquellos que realmente respetan al líder supremo. Este es el segundo punto. El tercer punto es que, como hemos dicho antes, Irán es un país bien establecido. Tenemos nuestras propias estructuras bajo la Constitución y todo se ha establecido según las disposiciones que hay en ella. Irán no es un país unipersonal, de modo que si le ocurre algún incidente a uno de los funcionarios del país, el sistema puede compensar la situación. Con todo, esta es una gran pérdida para nosotros. No quiero restarle importancia a la situación, pero es una gran pérdida por la que estamos de luto, de hecho. Por cierto, habrán observado que inmediatamente después del martirio del líder supremo, se ha establecido un Consejo Provisional de Liderazgo con la participación del presidente, el jefe del Poder Judicial y uno de los miembros del Consejo de Guardianes. Ahora están supervisando la situación y, de conformidad con la Constitución, toman las decisiones necesarias. El gabinete también está activo y cada ministerio está cumpliendo con sus responsabilidades. Además, el siguiente paso relacionado con el nombramiento de los nuevos líderes ya lo ha dado el Consejo de Expertos, por lo que todo se ha hecho conforme a la Constitución. No hay motivo para preocuparse en este sentido. Pero el régimen israelí y Estados Unidos pagarán un precio muy alto por este atroz acto de asesinato. ¿Ese asesinato convertiría esto en una guerra religiosa? Como ya he dicho, el líder supremo también era un líder religioso respetado por más de decenas de millones de musulmanes. No puedo hablar en nombre de ellos sobre cuáles serían sus reacciones al respecto. Esperemos y veamos. El presidente Trump indica que está listo para dialogar con su gobierno. ¿Están ustedes dispuestos a hablar con los estadounidenses? Ya hemos estado en medio de unas negociaciones por segunda vez, en las que ellos realmente han destruido la diplomacia. Ya saben que hemos estado en medio de negociaciones y a punto de tener éxito. Han traicionado a la diplomacia y no lo hicieron por primera vez. Ya es la segunda vez. Han traicionado a la diplomacia. Manifiestan no solo a Irán, sino también a toda la comunidad internacional que no les interesaba la diplomacia, así que posiblemente tenían otros planes con respecto a la República Islámica de Irán. Hemos sido honestos en las negociaciones y hemos tenido nuestra propia iniciativa durante las negociaciones. Pero Estados Unidos, una vez más, traiciona a la diplomacia. Es lo que puedo decir con respecto a la actitud de Estados Unidos hacia la diplomacia. ¿Quién puede aconsejar a Irán que vaya de nuevo a negociar con Estados Unidos? Ahora, la prioridad para la República Islámica de Irán y su propio pueblo es defender el país de manera decisiva. Ahora estamos centrados solo en la defensa del país. Estamos en una guerra y la única cosa en la que estamos pensando y en la que nos centramos es la defensa del país. Como dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ahora nos estamos defendiendo. Aún no nos hemos puesto a la ofensiva. Ni tampoco tenemos una postura agresiva hacia los enemigos y adversarios. ¿Quieren lograr algún objetivo específico? ¿Tienen alguna misión? ¿Hay algo que los haga detener sus ataques con misiles a los estados del Golfo en este momento? No estamos atacando
a los países vecinos en el Golfo Pérsico. Déjenme usar el término correcto. Es la región del Golfo Pérsico. No estamos atacando a nuestros países vecinos. Esta no es una guerra contra nuestros propios vecinos. Lo hemos repetido varias veces, de hecho. Así que es muy importante dejarlo claro. Hemos dicho desde el principio que en realidad lo que hemos sufrido es una agresión. Además, han utilizado sus propias bases, específicamente Estados Unidos, en los países alrededor de Irán y los países vecinos. Así que hemos advertido con antelación que si utilizan sus propias bases y si realmente atacan a Irán, sus bases, sus intereses, estarían expuestos a un ataque por parte de la República Islámica de Irán. Así que estamos atacando a los enemigos de la República Islámica de Irán, es decir, Estados Unidos. No estamos atacando a nuestros países vecinos. Siempre hemos tenido relaciones muy buenas y constructivas con los países vecinos y nos gustaría seguir teniéndolas. Hemos dejado esto muy claro a los países de la región. El ministro Araghchi también habló con casi todos sus homólogos en los países vecinos y les dejó muy claro este punto. Estamos en guerra en realidad. No podemos permanecer inactivos mientras nuestra gente es martirizada por esos enemigos de la República Islámica de Irán. No tenemos otra opción que atacar los intereses de Estados Unidos. Podemos alcanzar estos intereses y también las bases de Estados Unidos en la región. Entiendo que anoche el Reino Unido, los británicos, decidieron cambiar de opinión y permitir que Estados Unidos utilice su territorio contra su país. ¿Qué opinan de esa decisión de los británicos? El Reino Unido y también otros dos países europeos, Francia y Alemania, no han cumplido con sus propias obligaciones en lo que respecta a la República Islámica de Irán. Teníamos el Plan de Acción Integral Conjunto en vigor y ellos nunca han cumplido con sus propias obligaciones. Por desgracia, nunca han respetado el derecho internacional. Pero respondiendo a su pregunta sobre las recientes declaraciones del primer ministro del Reino Unido, nuestro consejo para ellos es que respeten el derecho internacional. Se trata de una guerra impuesta por el régimen sionista y por Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. No es una guerra entre Irán y los países europeos. No es una guerra entre Irán y el Reino Unido. Nuestra recomendación para ellos es que no se vean envueltos en esta guerra. Si proporcionan sus instalaciones y sus bases, significa que están participando de esta agresión contra Irán. Y nuestra respuesta será muy clara. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a Rusia y China, especialmente entre los líderes de los países BRICS? Ya han manifestado su apoyo a Irán, pero ¿cuáles son sus expectativas respecto a ellos? ¿Y qué conversaciones ha mantenido con ellos? Tenemos relaciones estratégicas con China y Rusia. Siempre hemos mantenido relaciones constructivas y buenas con estos dos países, casi en todos los ámbitos. China y Rusia fueron de los primeros países en condenar este acto de agresión contra la República Islámica de Irán y pedir el cese de la agresión de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Estamos en estrecho contacto con estos dos países. De hecho, nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo de la Federación de Rusia. Hoy también tenía previsto mantener una conversación telefónica con su homólogo chino. Estamos consultando con ellos sobre este acto de agresión. Específicamente sobre los sauditas. Me pregunto por qué han tenido una relación intermitente con los sauditas. Más recientemente, sé que su colega, el ministro Araghchi, tuvo conversaciones con los sauditas. ¿Han continuado esas conversaciones?
Sí, los contactos continúan entre Irán y los países de la región, incluida Arabia Saudita. Y el ministro Araghchi está en estrecho contacto con sus homólogos, incluido su homólogo en Arabia Saudita. Eso es interesante, es importante de saber. Permítame preguntarle sobre su liderazgo. Según los israelíes, han eliminado una parte muy significativa del liderazgo de su país. Nombraron algo así como a 20 personas diferentes, todas de alto rango. ¿Cómo van a poder ustedes, como nación, cubrir esos puestos y continuar en este momento crucial para su país sin esos individuos? No es la primera vez que la República Islámica de Irán se enfrenta a una agresión o una crisis de este tipo. Tuvimos una guerra impuesta de 8 años con el régimen de Saddam. Hemos perdido personas muy importantes. Hemos perdido muchas vidas, pero en realidad el sistema pudo controlar la situación. Y si perdemos a alguien, sí, eso sería una gran pérdida para la República Islámica de Irán, como la pérdida del líder supremo y también de los altos cargos, específicamente los oficiales militares. En este sentido, es una gran pérdida, pero en realidad el sistema está en situación para reemplazarlos. Y se hizo recientemente después del martirio de algunos comandantes militares. Así que fueron reemplazados inmediatamente. Estamos en guerra. Irán es una comunidad muy grande. Y después de 47 años de revolución, pudimos capacitar a funcionarios en todos los campos, en el militar, en el político, en el cultural, en el económico. Sí, insisto, es una gran pérdida. Pero en la práctica, no es para nosotros una crisis tan grande que no podamos compensar o reemplazar a las personas que han sido martirizadas. Aquí las estamos reemplazando, y ahora esto es lo que está haciendo el sistema. Todo está bajo control, como he dicho. El Consejo de Liderazgo Provisional se ha establecido inmediatamente y está tomando las decisiones necesarias. Por ejemplo, una de las decisiones importantes que se tomaron fue el nombramiento del nuevo comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Están preparados? ¿Está su gobierno listo? ¿Está su ejército listo? ¿Está su gente lista y dispuesta para lo que podría convertirse en una guerra prolongada, algo que dure meses y meses, posiblemente incluso más de un año? ¿Están su gobierno, su gente, su ejército mentalmente preparados para esto y tienen los recursos para hacerlo? Estuvimos involucrados durante 8 años con el régimen de Saddam. Y esa no fue una guerra solo entre Irán y el régimen de Saddam. Fue una guerra que fue apoyada por varios países europeos occidentales e incluso por Estados Unidos. Todos ellos apoyaron al régimen de Saddam. Así que Saddam no estaba solo en la guerra. Esa guerra duró unos 8 años. Y resistimos con decisión y pudimos derrotar al enemigo. Cuando se trata de esta nueva guerra, en realidad, la República Islámica de Irán está lista para defender el país todo el tiempo que sea necesario. Pregúntenles a los estadounidenses y al régimen israelí si están listos para continuar una guerra así, si están listos para sus enormes consecuencias. No solo consecuencias para la región, sino también más allá de la región. Ustedes saben que cuando los iraníes se enfrentan a una guerra, el pueblo, la nación se une. No pueden tolerar ver que su propio país está en guerra y que está siendo agredido. Así que esto es muy importante. También tienen algunos problemas a nivel económico, por cuestiones de bienestar social. Pero sin dudas, la guerra y la agresión no son un problema que pueda separarlos del sistema y del apoyo al sistema. Así que siempre han apoyado el sistema y se unen. Y estoy bastante seguro de que esta vez también la nación está muy bien preparada para defender el país y para resistir cualquier complot contra la República Islámica de Irán.
Parece que está diciendo que seguirán tomando represalias mientras sean atacados. Mientras sean atacados, ustedes también seguirán atacando. ¿Lo he entendido bien? ¿Es eso lo que está diciendo? Lo que estamos haciendo es, en realidad, defensa propia, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora nos estamos defendiendo legítimamente. Como han dicho en varias ocasiones altos funcionarios de la República Islámica de Irán, es posible que enemigos como el régimen sionista y Estados Unidos puedan iniciar una guerra contra Irán. Pero el final de la guerra no está en sus manos. Por lo tanto, Irán pondrá fin a la guerra. Así pues, la República Islámica de Irán tomará la decisión final al respecto. ¿Por qué cree que los atacaron? Escuchamos muchas historias de que ustedes tenían armas nucleares, que no estaban dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio, que simplemente no se han sometido, como otros países en Oriente Medio, a los caprichos y necesidades tanto del señor Netanyahu como de Estados Unidos y la administración estadounidense. ¿O que es porque tienen mucho petróleo y Estados Unidos simplemente quiere ese petróleo? Probablemente haya 7 grandes historias sobre por qué ocurrió esto. Y hay muchos expertos que comparten esas historias. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué cree que su país fue atacado? La cuestión del expediente nuclear es solo un pretexto para los estadounidenses. Hace casi más de 3 décadas que el régimen sionista y también Estados Unidos hablan de una imaginaria bomba nuclear iraní. Y es ridículo, porque estos dos regímenes, precisamente, poseen armas nucleares, específicamente el régimen sionista, que no es miembro de ningún tratado de control de armas, como el Tratado de No Proliferación Nuclear. Así que hablan de una bomba nuclear imaginaria de la República Islámica de Irán. Pero nuestro programa nuclear nunca se ha desviado hacia fines no pacíficos. Siempre ha estado bajo la estricta vigilancia y supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, que no ha reconocido ningún desvío hacia fines no pacíficos. Esto es seguro. Por lo tanto, si, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos dice que Irán está muy cerca de fabricar una bomba nuclear, eso es una gran mentira. En realidad, ningún organismo internacional, concretamente el OIEA, ha demostrado tal afirmación. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el presidente de Estados Unidos afirmó que los iraníes atacaron a estadounidenses y los mataron. Esta es, una vez más, una gran mentira. Nunca hemos sido enemigos de Estados Unidos ni del pueblo estadounidense. Nunca hemos librado una guerra contra los estadounidenses. Nunca hemos sido una amenaza para los estadounidenses. Saben, los estadounidenses siempre han estado muy cerca de Irán. Han estado en sus propias bases militares alrededor de Irán. Siempre han amenazado con atacar a la República Islámica de Irán. Y siempre han apoyado al régimen israelí en sus actos contra la República Islámica de Irán. Por lo tanto, Irán nunca ha sido una amenaza para Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre ha sido una amenaza para los iraníes. Esta es la segunda cuestión a la que la opinión pública internacional debería prestar atención. El tercer punto es que la República Islámica de Irán es un país independiente. Fíjese en la historia. Fíjese en lo que sucedió antes de la Revolución Islámica. ¿Cuál era la situación antes de la Revolución Islámica en 1979. Irán era un país en manos de los estadounidenses. Ellos controlaban todo. El proceso de toma de decisiones, las políticas y también los recursos, como el petróleo y el gas que usted ha mencionado. Así que después de la revolución lo perdieron todo, y esa fue una decisión tomada por el pueblo iraní. Teníamos un nuevo sistema, el sistema revolucionario. Teníamos una nueva constitución y decidimos ser
independientes, no depender ni de Oriente ni de Occidente. Eso es lo que no pueden tolerar. Quieren volver para controlar todo en Irán. Pero eso es solo una ilusión o un sueño para ellos. Esto no se podría materializar. En realidad, no pueden volver a tener el control sobre los recursos y las políticas iraníes. Esto es solo una ilusión para los estadounidenses. El cuarto punto es que tras algunos acontecimientos en la región, como lo que ha ocurrido en el Líbano, o en realidad lo que ha ocurrido en Siria, el régimen sionista y los estadounidenses pensaron que posiblemente Irán también fuera un objetivo muy fácil para ellos. Lo han experimentado en la guerra de los 12 días y fueron derrotados. Tras 12 días, fueron ellos, los regímenes, los que solicitaron un alto el fuego. Y ahora han cometido un gran error, en realidad, al volver a librar una guerra. Irán no es un objetivo fácil para Estados Unidos. Somos un país enorme. Nuestro pueblo está muy decidido a apoyar y defender su propio país y apoyar el sistema. Y sin duda, infligiremos golpes muy dolorosos y duros a estos dos regímenes. Vaya, entonces está diciendo que es su independencia lo que está provocando que Estados Unidos los ataque en este caso. Última pregunta, ¿cree usted que Estados Unidos los atacó a instancias de Israel o incluso por órdenes de Israel? Que es Israel quien está realmente detrás de esto, no Estados Unidos. Esto no supone una gran diferencia para Irán. De hecho, ambos regímenes libraron conjuntamente una guerra contra la República Islámica de Irán. Para Irán, los iraníes y para toda la comunidad internacional, estos dos regímenes son agresores. Estos dos regímenes son violadores del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, si Israel realmente arrastró a Estados Unidos en esta guerra, ese es un asunto que deben investigar a nivel interno los políticos y los órganos normativos estadounidenses. Es decir, si han sacrificado sus propios intereses y seguridad nacional por los intereses de los israelíes o no. Así que este es un asunto que ellos mismos deben discutir. Pero para nosotros, en realidad, el asunto es el siguiente. Estos dos regímenes son agresores y nos enfrentaremos a ellos. Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, ha sido muy amable por dedicarnos su tiempo. Muchas gracias por explicarnos la situación. Les expresamos nuestras condolencias a usted y a todos los que han sido afectados por esta situación. Una vez más, le doy las gracias por dedicar su tiempo para hablar con nosotros. Muchas gracias.